Para empezar esta parte me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma, con una enfermedad grave que puede causarle la muerte. Seguramente esa persona se preguntará, ¿por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿Qué es, que tengo mala suerte? ¿Qué es, que Dios me castiga? Hay personas creyentes que lo viven como un castigo divino. Eso trae como consecuencia un montón de preguntas. Aparte de estas, otra pregunta que uno se hará es, ¿y si me muero qué va a pasar? ¿Se acaba todo ahí o continúa la vida de alguna manera? Imaginemos que como está en manos de médicos, empieza a hacerle todas esas preguntas a los médicos. Doctor, ¿por qué estoy enfermo? Seguramente el doctor le hablará de factores de predisposición, genético, de hábitos de vida. Y esa persona dirá, ya, pero ¿por qué tengo yo el factor genético y no lo tiene mi vecino, con lo mal que me cae? Pues dirá, pues mala suerte, le ha tocado el gen malo. Otra pregunta que se puede hacer, doctor, ¿esta enfermedad grave me va a causar la muerte? Eso realmente los médicos no lo saben. Lo único que pueden hacer es hacer una estimación de la esperanza de vida basándose en estadísticas de casos anteriores con semejante enfermedad. Imaginemos que es una enfermedad grave y que esa persona pues no le queda mucho tiempo de vida. La siguiente pregunta que sería es, doctor, ¿y cuando me muera qué va a pasar? Seguramente esa pregunta no se atreva a hacérsela al doctor, pero imaginemos que se atreve. ¿Qué es lo que uno esperaría que le contara el doctor o le dijera? Seguramente es que no se puede demostrar científicamente que exista la vida después de la muerte. Con lo cual esa persona se ha quedado igual que está. Es decir, no ha encontrado ninguna explicación al por qué yo y no a los demás, de tipo filosófico, ni una esperanza en el caso de que esa enfermedad acabe con su vida. Por eso creo que el miedo a la muerte es uno de los miedos más extendidos en toda la gente. O sea, la mayoría de gente, mucha gente, tiene miedo a la muerte. Y además no puede hablar de ello. O sea, el hablar de la muerte es un tema tabú. Uno piensa, bueno, ya pensaré en todo esto cuando sea viejo y me vaya a morir. Como si ese día nunca fuera a llegar. Entonces las personas siguen viviendo la vida como si nunca fueran a morir. Hasta que llega el día en que inesperadamente, muchas veces inesperadamente, eso sucede. En nuestra vida o en la de personas a las que queremos. Digo inesperadamente porque generalmente uno espera que una persona se muera cuando sea vieja, ¿no? Cuando sea mayor. Pero hay veces que la muerte llama a la puerta sin avisar, ¿no? A través de accidentes, enfermedades no esperadas. Entonces ya no podemos dejar el tema para más adelante, porque ya lo estamos viviendo en nuestra propia vida. Y como nos ha pillado desprevenidos, sin haber resuelto todos estos problemas existenciales, eso se vive como el trauma más grande que una persona puede pasar en la vida. De hecho, a consecuencia de la muerte de seres queridos, muchas personas se traumatizan y a consecuencia de eso también enferman. Ya hemos hablado antes del cáncer de mama como conflicto de separación o pérdida de seres queridos. Por tanto, yo creo que es bueno que hablemos de la muerte y desde un punto de vista que sí que busque responder a estos interrogantes, ¿no? Porque yo creo que sí que existen respuestas. Y también estas respuestas pueden venir de la ciencia, no de la ciencia materialista que lo niega todo, ¿no? Niega lo que no es medible por un aparato. Pero es que hay casos de personas que han tenido experiencias que creo que nos pueden dar muchas respuestas y hay científicos que se han dedicado a estudiarlas. Por ejemplo, las experiencias de personas que han estado viviendo una experiencia cercana a la muerte, o las de las personas moribundas, o el de aquellas que afirman recordar vidas pasadas, o el de otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Hoy en día hay científicos que se han interesado por el estudio de todas estas experiencias y han llegado a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir. Hablemos primero de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues es una experiencia que han vivido personas que han estado en muerte clínica, situación de muerte clínica.
Clínicamente muertas quiere decir que se les ha parado el corazón, han dejado de respirar y su cerebro ha dejado de funcionar. Diréis, ¿y eso no es la muerte definitiva? Normalmente sí, pero hay casos en los que esa persona ha podido ser reanimada, por ejemplo, con el uso de desfibriladores, ¿no? Cuando han tenido un infarto. Y resulta que cuando esas personas vuelven a la vida cuentan una experiencia, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas cuentan una experiencia que sucedió mientras su cuerpo estaba muerto. Y resulta que esa experiencia es muy parecida de unas personas a otras. Hasta el punto de que podemos establecer una serie de etapas que suceden en estos casos. La primera etapa de lo que se denomina experiencia cercana a la muerte sería la separación del cuerpo. Esas personas perciben que se salen del cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido que en ese momento dejan, se despojan de él, y fuera del cuerpo dicen que siguen siendo ellos, que siguen pensando, siguen sintiendo y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Lo que pasa es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos. De hecho, dejan de sentir cualquier sensación ligada al cuerpo y se sienten como en estado de ingravidez, como si no pesaran nada. Pero de alguna manera siguen percibiendo lo que ocurre a su alrededor. Algunas de ellas experimentan, después de salir del cuerpo, una especie de viaje, como a toda velocidad, como si fuera a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen tener un encuentro bien con seres queridos que ya han fallecido o con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro tienen un diálogo con ellos, les dicen, todavía no ha llegado tu hora, tienes que volverte al cuerpo. Y es entonces cuando súbitamente regresan, se meten dentro del cuerpo y eso hace que recuperen las constantes vitales y continúen con su vida. Pero en realidad a partir de entonces su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta. Segunda cosa que ocurre, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, ¿no? Pues ganar dinero, trabajar para ganar dinero para pagar la hipoteca, las facturas, sobrevivir, eso está muy bien. Hay gente que quiere ser rica, quiere ser famosa, quiere ser sexy para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Pero estas personas que han vivido esta experiencia, a todo esto último que he comentado, dejan de darle importancia. A lo de la tableta de chocolate ya tienen claro que no tiene ninguna y empiezan a cultivar otras cosas, no los músculos, sino los sentimientos. Empiezan a valorar mucho las relaciones humanas porque se dan cuenta que esto es algo muy importante. A partir de ese momento, muchas de ellas cambian totalmente su vida. Si era una vida que vivían en contra de lo que sentían, esto hace que la cambien totalmente, incluso eso puede hacer que cambien, o sea, que dejen la relación en la que están de pareja, si no era de amor. Cambios bastante drásticos porque se han dado cuenta que no iban por el camino que tocaba. Estas experiencias empezaron a ser tan llamativas e importantes que hubo investigadores que dejaron de dar la respuesta fácil de son alucinaciones y quisieron saber si había algo más detrás de ellas. Uno de los pioneros en este estudio, el estudio de experiencias cercanas a la muerte, es Raymond Moody, psiquiatra y filósofo que a partir de los años 70 se dedicó a estudiar las experiencias cercanas a la muerte, publicó varios artículos y algunos libros, uno de ellos Vida después de la vida, que se convierte en un bestseller en Estados Unidos. Gracias a eso, otros investigadores se atrevieron a contar todas las experiencias que ellos habían conocido. Por ejemplo, Melvin Morse, pediatra que trabajaba en un hospital infantil, que atendió casos de niños en urgencias, casos de niños que entraban clínicamente muertos y conseguían ser reanimados, que contaban exactamente la misma historia que los adultos, pero con las palabras de un niño, lo cual resulta sorprendente porque uno de un adulto puede pensar, todo esto lo cuentas porque tu mente ha montado una película para sobrevivir a la muerte, porque en realidad tenemos miedo a morirnos, pero
Claro, en el caso de un niño de 3 años y medio, que cuente exactamente la misma experiencia que los adultos, resulta llamativo, ¿no? Que tenga esa imaginación tan rica y tan coincidente con todas las experiencias. Pues esto lo cuenta Melvin Morse en sus libros y artículos. Uno de sus libros se titula Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otro investigador en este campo es Pim van Blommel, cardiólogo holandés, que ha publicado también artículos y un libro titulado Consciencia más allá de la vida, o Peter Fenwick y el doctor Sam Parnia, directores del estudio AWARE, es un estudio internacional para saber qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica. Tienen algunos libros como La verdad en la luz y qué pasa cuando nos morimos, y otros muchos autores, todos los cuales están llegando a las mismas conclusiones. La primera de ellas, que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que lo que nos está diciendo es que la conciencia, lo que nosotros somos, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que describen como seres luminosos. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que van a hacer hacia el otro lado, ya que desde este lado tenemos tanto miedo que muchas veces les negamos el hecho de que se están muriendo. Pues del otro lado les echan el cable para que ese tránsito pues sea lo menos duro posible. Estas experiencias son tan habituales que cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal sanitario se acerca a los familiares y les dice: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? Que ven a seres que ya han fallecido. Porque esto le pasa a personas de todas las creencias, de todas las edades, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente refleja una realidad que, si nos tomáramos la molestia de estudiar y de conocer, nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores como la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, y el doctor Peter Fenwick, que ya lo he presentado antes, neuropsiquiatra, que sí que se han tomado esa molestia a consecuencia de su trabajo, porque han convivido con personas enfermos terminales y que han publicado artículos y libros. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, o Sobre la muerte y los moribundos, y el doctor Peter Fenwick, El arte de morir. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Ian Stevenson fue un médico y bioquímico canadiense, profesor en la Universidad de Virginia, que se dedicó a estudiar los casos de niños pequeños que de forma espontánea decían recordar otras vidas. Lo que él hacía en su investigación es intentar comprobar si el recuerdo era real o no. O sea, si había habido alguien que había muerto antes de que ese niño naciera, cuya vida coincidiera en los sucesos con lo que el niño describía. Si conseguía verificar el recuerdo, lo consideraba un recuerdo real. Pues en ese esfuerzo de verificación consigue una base de más de 2.500 casos en los cuales confirma que efectivamente esos recuerdos son reales. Y esto él lo ha contado en diferentes artículos y libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Un continuador del trabajo de Ian Stevenson es Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia, que ha seguido escribiendo artículos y libros. Por ejemplo, Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Si queréis conocer más sobre el trabajo de Jim Tucker y Ian Stevenson, os recomiendo que entréis en YouTube y uséis como palabras clave de búsqueda los nombres de estos investigadores y la palabra reencarnación, porque esto os llevará a ver varios documentales que hay sobre casos reales
muy impactantes. Estos son libros de autores que han obtenido testimonios de recuerdos de otras vidas en personas a través de hipnosis regresiva. No voy a hablar mucho más de ello. Quiero citar, por ejemplo, el doctor Michael Newton, que ha escrito el libro La vida entre vidas, porque este libro está escrito con los testimonios de personas que no han recordado una vida anterior, físicamente encarnados. Lo que han recordado es la etapa anterior al nacimiento en otro plano de la existencia. Afirmando que en ese plano han estado preparando las pruebas de la vida actual, decidiendo cosas como la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, el tipo de pruebas que van a vivir, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres queridos fallecidos recientemente, que vienen a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama en estado de duerme-vela, ese momento en que no estamos ni despiertos ni durmiendo. Pues en ese momento parece ser un momento donde nosotros estamos sensibles a ese contacto y mantenemos la conciencia de la vigilia, y ellos lo aprovechan para comunicarse, sobre todo para hacernos saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que hacer es seguir con nuestra vida, dejar de sentir dolor e intentar ser lo más felices posible, hasta el momento en el que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros pasemos a ese otro lado, porque nadie se queda eternamente aquí, ni aunque tengas mucho dinero. Eso es una de las pocas cosas que no se pueden comprar. Este tipo de experiencias también son bastante habituales, pero la gente normalmente es reacia a comunicarlas por el qué dirán, ¿no? El miedo al qué dirán, a que piensen que se están volviendo majaras. Pues dicen, bueno, para que me mires mal, mejor no te lo cuento. Pero a mí pues me lo han contado. Supongo que será porque como yo cuento todo esto en las charlas, pensarán, algo me puede entender. Entonces conozco bastantes casos de esta naturaleza. Es muy, muy frecuente. Algunos libros que hablan sobre esto: Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Silvia Brown. Hay personas que tienen este tipo de contactos de una manera más habitual, no solo cuando se mueren seres queridos, porque parecen tener una especie de conexión tipo fibra óptica con el otro lado. O sea, mientras el resto de personas tienen una conexión normal, analógica, lenta, ellos tienen la fibra óptica. Entonces parece ser que desde el otro lado se dan cuenta de que ellos se enteran de que están ahí, que los ven, que los escuchan. Entonces acuden a ellos para muchas veces buscar transmitir mensajes a sus familiares, a sus seres queridos, que de forma directa pues no les han podido transmitir, porque estos no se han enterado. Entonces hay investigadores que se han dedicado a estudiar este tipo de experiencias, por ejemplo la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz, profesores en la Universidad de Arizona. Ellos han intentado ver si es posible que esas personas fallecidas contacten a través de personas sensibles, llamémosles mediums, para comunicar algo que quieren transmitir a los que están en este lado. Ellos idearon un experimento que consistía en buscar a personas, sus estudiantes en la universidad, que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido, y les pidieron pues que aportaran información personal de los fallecidos. Y luego buscaron a una serie de mediums que para ellos eran de confianza, y les pidieron a ver si era posible que los muertos, los familiares o amigos de estos estudiantes, comunicaran y hablaran de sus propias vidas. Y luego compararon la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Cuando hacen esa comparación encuentran que realmente hay un grado de coincidencia enorme,
al cual no encuentran explicación si no es admitiendo que realmente se ha producido ese contacto, que los fallecidos han hablado a los médiums y los médiums han transmitido la información que han recibido de esas personas fallecidas. Esto ellos lo han contado en diferentes artículos de investigación y en un libro titulado Los experimentos de la otra vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que han llegado por todas esas vías que nos van a permitir contestar a las preguntas que nos habíamos hecho en esta parte de la charla. Una de ellas es cuál es el significado de la enfermedad. Otra sería qué pasa cuando nos morimos. Y otra, que a lo mejor no la hemos planteado, pero que ya que estamos la podemos plantear, que es cuál es el sentido de la vida. Creo que eso es una pregunta que todos nos hemos hecho o nos hacemos si no hemos todavía encontrado cuál es el sentido. Aquí viene la explicación que dan todos esos testimonios. Primera cosa importante, todos nosotros somos inmortales. Es decir, que la vida física no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia una existencia menos limitada donde todos nos reencontraremos con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. O sea que lo único que muere es el cuerpo. Nosotros, nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma, llamémosle como queramos, sigue vivo en otro plano de la existencia. Otra cosa importante, existe un plan que pretende que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las pruebas a las que nos enfrentamos en la vida son consecuencia de ese plan, consecuencia de nuestras necesidades evolutivas y también está muy relacionado con los actos que hemos hecho en vidas anteriores, porque antes de vivir esta vida ya hemos vivido otras, muchas, aunque no nos acordemos. Y en cada una de esas vidas hemos hecho cosas y todo eso tiene una repercusión, tanto lo bueno como lo malo. Desde este punto de vista, el origen de las enfermedades congénitas estaría relacionado con lo que hemos hecho en otras vidas, generalmente cuando hemos actuado negativamente, muy negativamente, generando sufrimiento en los demás, incluso habiendo podido causar la muerte de otros seres. Cuando alguien comete actos de semejante naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio ser como una especie de tóxico psíquico que le impide continuar con su proceso de evolución en el amor. Necesita deshacerse de él para seguir avanzando. Y una de las formas que tiene para hacerlo es, cuando vuelve al mundo, transferirle el tóxico al cuerpo, como si el cuerpo fuera una especie de paño donde se limpia la suciedad. Pero a través de esa transferencia se puede producir una alteración en el código genético, y esto es lo que provocaría la enfermedad congénita. Pero en realidad esa enfermedad va a ser una circunstancia de sufrimiento semejante al que él causó en los demás en otra vida. Y eso es lo que le sirve para empezar a aprender. Sabiendo que esta decisión no le ha obligado a nadie a tomarla, la ha tomado por sí mismo. Después de haber analizado todo lo que ha hecho con mayor conocimiento de causa, porque en ese momento su conciencia, la conciencia que tiene en el mundo espiritual, le hace ver las cosas con mucha mayor claridad que cuando está encarnado. Por eso toma decisiones que aparentemente nosotros consideramos que son una locura. Desde el punto de vista del mundo espiritual, todo aquello que te hace aprender es algo bueno, aunque sea a través de caminos de sufrimiento. ¿Qué es lo que hemos venido a aprender? Pues básicamente una sola cosa, o la más importante. Hemos venido a aprender a amar. Y dentro del aprender a amar está el aprender a no hacer daño a los demás. Y eso es lo que esas personas quieren aprender a través de la enfermedad, sufriendo ellos mismos lo mismo que ellos hicieron sufrir, sabiendo que ese sufrimiento no es grato para nadie, porque si no lo es para sí mismo cuando lo está viviendo a través de la enfermedad, no lo fue para aquellos que sufrieron a consecuencia de sus malos actos. Eso es lo que les
ayuda a ser más sensibles. Y cuando la vida termine y el cuerpo muera, la enfermedad desaparece, pero la lección aprendida se queda para siempre. Y a lo mejor en otra vida, donde ya no se viene con ninguna circunstancia de enfermedad física, sí que se viene con el aprendizaje de la sensibilidad adquirida a través del sufrimiento. A mí hay una definición de amor que me gusta mucho y es decir que el amor en su grado máximo es la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Porque cuando uno siente a los demás como a sí mismo ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices. Igual como desea serlo uno mismo. Por eso actúa en la vida intentando no hacer daño a los demás. E incluso si se siente con fuerzas intentará ayudarles para que ellos también puedan ser felices. Si todo el mundo diera ese paso, el mundo sería muy diferente a como es ahora. No nos haríamos sufrir los unos a los otros. Todo lo contrario, nos ayudaríamos unos a otros a ser más felices. Si esto todavía no ha ocurrido, es porque todavía las personas están muy poco interesadas en el amor y están muy interesadas todavía en satisfacer su egoísmo. Y como consecuencia de ello, a través de la satisfacción de su egoísmo, muchas veces acaban haciendo daño a los demás. Por eso, para desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y es que el egoísmo está muy impregnado en el espíritu y forma parte del proceso de evolución el ir reconociéndolo primero y eliminándolo después. En los libros, en las leyes espirituales y en la ley del amor, hablamos bastante pormenorizadamente de cómo se manifiesta el egoísmo y qué hacer para ir poco a poco dándonos cuenta de esas manifestaciones y cómo hacer para ir poco a poco eliminándolas. Yo por cuestiones de tiempo solo voy a hablaros de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo, pero que sepáis que hay más, que en el libro podéis conocer más sobre ellas y qué hacer para eliminarlas. Pero antes de hablar de ello, me gustaría que habláramos un poquito cuál es el primer paso que deberíamos dar todos para poder desarrollar la capacidad de amar. Para mí ese paso es el amarnos a nosotros mismos, porque la persona que no se ama a sí misma difícilmente puede querer a las demás. Sabemos que hay gente que tiene la autoestima por los suelos, no tiene ganas de vivir ni de levantarse cuando empieza el día. Por tanto, esa persona no puede hacer nada por nadie. Primero tendrá que recuperar las ganas de vivir. Para eso tendrá que empezar a quererse a sí misma. ¿Pero qué es amarse a uno mismo? Porque a veces nos confundimos. Confundimos amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Hay gente que dice, no, yo me quiero un montón, porque todo lo que quiero en la vida lo acabo consiguiendo. Me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado 100.000 euros, se ha arruinado la familia, pero tengo lo que quiero, me quiero un montón. Esto no sería amarnos a nosotros mismos tal y como yo lo entiendo, solo satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando de acuerdo a lo que pensamos, pero en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven, pero después de varios años en la relación se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada. Si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada, se lo diría a su marido, diría, yo no te amo, por tanto ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y ya se habría acabado su sufrimiento. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida, se casó por la iglesia y le dijeron en el altar, le dijeron, lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre. Y se lo ha creído.
y dice, ostras, no voy a plantarle cara a Dios si es Él que me ha unido. Es decir, que puede tener miedo pensando en que está transgrediendo alguna ley universal, cuando en realidad todo eso lo han montado los seres humanos utilizando el nombre de Dios, en vano, como decía un mandamiento, ¿no? Eso no suele ser la razón más importante. La razón más importante, o una de ellas, es si todos los demás se han creído eso, a partir de ahora le pueden empezar a hacer la vida imposible. Es decir, ¿cómo van a reaccionar los demás si yo tomo esa decisión? Empezando por el marido. ¿Lo va a entender? ¿O va a tomar represalias contra mí para obligarme a continuar? ¿Y la familia lo va a entender o no? ¿Y las amistades? La gente del pueblo, además en los pueblos, ¿no?, que todos se conocen, le van a empezar a mirar mal, ¿no? O puede estar preocupada por el futuro de sus hijos, en el caso de que haya hijos en la relación, o por el futuro material en general. Si tenemos una hipoteca y entre los dos trabajando no podemos pagarla, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a perder la casa? ¿A dónde vamos a vivir, no? Imaginemos que por algunas de esas razones, o una suma de todas ellas, esa mujer decide continuar la relación. Pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma, porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente, y a consecuencia de eso sufre. Y si ese sufrimiento se prolonga, puede acabar enfermando. Y a lo mejor nadie sabe qué es lo que pasa por dentro de ella emocionalmente. Solo verán que se ha puesto físicamente enferma. Y como no entenderán nada, dirán, qué mala suerte que ha tenido. Cuando en realidad todo eso tiene una explicación. Entonces yo creo que antes de llegar a ese extremo, ¿no?, a enfermar de sufrimiento, creo que deberíamos tomar las riendas de nuestra vida y empezar a preguntarnos, ¿soy feliz o sufro? Y si sufro, ¿cuál es la causa principal del sufrimiento? Y si la sé, voy a hacer algo para dejar de sufrir. Si sufro porque vivo una relación sin amor, eso tiene solución, más hoy en día, ¿no?, que las leyes amparan, ¿no?, el derecho a la libertad de sentimiento. Tomaré decisiones que me hagan vivir de acuerdo con lo que no siento y dejaré de vivir en contra de lo que siento, aunque no guste a los demás. Cada uno que haga con su vida lo que quiera. Yo con la mía hago lo que quiero. Y así, posiblemente, si actuáramos de esa manera, nos ahorraríamos un montón de años de sufrimiento. Pues así con todo, cada uno que se mire a sí mismo, si es feliz o no, y que indague los motivos del sufrimiento. Y si se da cuenta de que su problema es que no vive de acuerdo con lo que siente, que tome decisiones que le hagan vivir de acuerdo con lo que siente. Ya digo, que no se trata de agradar a nadie, sino vivir de acuerdo con lo que la conciencia y el sentimiento de uno quiere, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada uno acaba viviendo su vida. Esto es un punto. Otro punto para mí importante es el tema del amor a los demás. ¿Cómo se ama de verdad a los demás? Porque a veces creemos que estamos amando, pero ese amor está impregnado de egoísmo. Y ese egoísmo nos hace sufrir a nosotros y hace sufrir a los demás. Para mí, el verdadero amor al prójimo, en su máxima expresión, ha de ser incondicional. Es decir, que la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando de verdad. Otra condición que debe cumplir el amor ha de ser libre. No se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Eso es algo que ha de nacer espontáneamente. Creo que eso en una parte de la humanidad ya nos vamos dando cuenta, donde ya el matrimonio forzoso se ha abolido. Creo que algo se ha aprendido, pero sabemos que hay muchas partes del mundo donde todavía hay matrimonios forzosos. Y eso es la gran causa de sufrimiento del mundo. Más que el hambre, más que las guerras. ¿Por qué? Porque con el hambre y con las guerras uno ve cuál es el problema a simple vista, pero con el sufrimiento de los matrimonios forzosos
eso es un sufrimiento que en muchos lugares, en muchas partes del mundo se lleva en silencio, porque está arraigado en muchas culturas, está arraigada esa educación que reprime la libertad de sentimiento. Y habiéndolo sufrido, a lo mejor los padres o las madres acaban inculcándole a los hijos lo mismo, la misma equivocación, la misma equivocación. Como digo, en muchas partes del mundo ya se ha aprendido un poco sobre esto, pero todavía quedan los últimos coletazos de esa educación equivocada. Por ejemplo, cuando uno habla del amor a sus hijos, suele tener muy buen concepto. Dice, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso más de uno lo habrá dicho. A partir de avui ja no, perquè se van recordar de lo que vaig a dir ara. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos y que esperamos algo a cambio. ¿Qué esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Entonces estamos vulnerando su libertad. Por tanto, en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, hay una parte de egoísmo. Y esa forma de egoísmo es lo que llamamos en los libros el apego. Lo que comúnmente hemos llamado amor posesivo. Mal llamado amor, porque si es posesivo ya no es amor. Pero bueno, vamos a aceptar bar como animal acuático, ¿no? Como decía la propaganda. Quiero decir que la persona que cree que ama y actúa de forma posesiva, cree que la persona amada es de su propiedad y tiene tendencia a vulnerar su libertad. Incluso la retiene a su lado en contra de su voluntad. Eso nos pasa mucho con los hijos, porque creemos que por haberlos traído al mundo nos pertenecen, lo cual no es cierto. Somos responsables de ellos, pero no son de nuestra propiedad. Y con la pareja, sobre todo si hay firmado un contrato de matrimonio. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban con asesinatos, generalmente de mujeres, también algunos hombres, pero generalmente de mujeres, a manos de sus exmaridos, parejas, porque estos, tras haber intentado obligarlas a continuar la relación con todo tipo de maltratos, ante la imposibilidad de conseguirlo, la acaban matando. Y esa persona que comete el asesinato, que generalmente luego a veces se quita la vida, podía haber cambiado el orden, cree que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin ella, pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos, como ocurre en esos casos. Por eso, si quieres a alguien de verdad y esa persona te dice que no quiere continuar contigo porque no está enamorada, dejarás que siga su camino. Porque ¿de qué serviría que la retuvieras? A lo mejor está a tu lado, pero está a tu lado como el preso que está en la cárcel y no se puede ir de ella, viviendo una condena. Y aparte, como está sufriendo, tampoco te va a hacer feliz a ti. Por lo tanto, lo justo es que cada persona siga su camino y que cada uno rehaga su vida sin tomar represalias por que se haya acabado la relación. Porque muchas veces pasa eso, se acaba la relación, uno está despechado y dice, bueno, pues como me has dejado, pues ahora te voy a putear. Sí, no, tú sepárate, divórciate, pero no te has librado de mí tan fácilmente. Y utilizan a los hijos, por ejemplo, como arma arrojadiza, lo cual demuestra poco amor a los hijos, porque hace también sufrir a los hijos, o puede utilizar los bienes que pudiera haber en común, te voy a desplumar. Sí, tú divórciate, pero te vas a ir con una mano delante y otra detrás. Con lo cual demuestras el amor que le tienes a esa persona, ¿no? Un amor grandísimo que quieres que se quede sin nada, ¿no? Por eso debemos fijarnos un poquito, ¿no?, en cómo actuamos en la vida, porque a veces las personas despechadas creen que sufren por amor, pero sufren por apego. Porque encaja muy mal haber perdido algo que consideraban de su propiedad y luego se toman la venganza por su mano, por haber perdido aquello que creían que era suyo. Aquí hay ejemplos de cómo se vulnera
el libre albedrío de una persona por culpa del apego, por ejemplo, la madre o el padre que retienen a los hijos a su lado cuando se quieren independizar, o el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad y voluntad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno cree que tiene la potestad de decidir por el otro, ya está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce y lo cambia, sufre y hace sufrir. Algunos libros que hablan sobre el amor y la diferencia del amor y el apego son la saga de libros de Ami, de Enrique Barrios. Son cuentos, aparentemente son cuentos, pero encierran una profundidad del conocimiento de los sentimientos y explicados de una manera muy sencilla, pues que es admirable, ¿no? Por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, y como dije al principio, quiero hacerlo hablando del miedo. Quizá el gran miedo, el miedo que más nos hace sufrir, aunque seguramente hay muchos otros más que me diríais, como el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento físico, u otros que hay por ahí, pero yo creo que hay un gran miedo que es el miedo a no ser querido. Dentro de ese miedo entraría el miedo a la soledad, porque miedo a la soledad es miedo a que no te quiera nadie en realidad. El miedo a no ser querido, ahí también hay muchos matices. Por ejemplo, puede ser el miedo a la incomprensión, al rechazo, al desprecio, a la agresividad, el miedo a la soledad, que no te quiera nadie. Cuando una persona tiene ese tipo de miedos, muchas veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Para agradar a los demás piensan que lo que tiene que hacer es complacerles en todo. Y en ese deseo de complacer acaban renunciando a su libertad y a su voluntad. Y con eso no consiguen ser más queridos, lo que consiguen ser es más explotados, como ocurre en la fotografía, ¿no? O sea, no conseguiremos que nos quieran más por renunciar a nuestra libertad y a su voluntad. Conseguiremos que se aprovechen más de nosotros, eso sí. Por eso creo que es un sacrificio inútil renunciar a la libertad. Dependiendo de cómo se manifiesta el miedo, nos podemos predisponer a unas enfermedades o a otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia y falta de aire es el que provocaría las enfermedades del aparato respiratorio, como el asma. El miedo a expresar opiniones, sentimientos verbalmente, suele provocar problemas en la zona de la garganta. Por ejemplo, hipotiroidismo. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. Y el miedo que se manifiesta como inseguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos, enfermedades de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué. Y cuando uno ya lo tiene claro, tiene que intentar enfrentarse a las situaciones con valor, preguntándose, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada, la que te deja con la conciencia tranquila, la que te hace dormir a gusto después de haberla tomado. La decisión valiente de acuerdo con tus sentimientos, que no va a gustar, no pasa nada. Con que le guste a tu conciencia, sobra. Las personas que van tomando decisiones valientes de acuerdo con sus sentimientos son las que poco a poco irán superando el miedo. Pues de todo eso van los libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para conocernos interiormente. Intentan responder a interrogantes existenciales de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en ese blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Como ha comentado el alcalde Antonio, hemos traído libros en formato papel. Cada libro cuesta 2 euros y con eso pagamos los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Estos dos los tenemos en castellano y el de las leyes espirituales també el tenim traduït al català, les lleis espirituals, per si voleu tindre en català, que sapigueu que també el podeu tindre. Y ya per anar acabant, para resumir un poco, deciros que la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener 2 orígenes. Por uno estarían las enfermedades
que tienen que ver con lo que ocurre en esta vida, generalmente causadas por el sufrimiento. Eso es lo que tienen en común. La persona sufre. ¿Por qué sufre? Diferentes motivos puede haber. A veces porque no entiende las pruebas de la vida que tiene, ¿no? Eso le provoca rabia, frustración. Al final se acaba resignando a vivir una vida sin ningún tipo de felicidad y a veces deseando la muerte para escapar del sufrimiento. A veces se sufre porque no se actúa de acuerdo con lo que sentimos. A veces se sufre porque nos aferramos a actitudes egoístas muy perniciosas, la rabia, el odio, la ira, la tristeza, el miedo. Todo eso nos hace sufrir y puede hacernos enfermar. En estos casos la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos puede avisar de que hay algo que no funciona bien en nuestro interior, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y ahí está el revulsivo para cambiar. A veces sufrimos y no hacemos caso, pero enfermamos y sí que nos preocupamos. Pues mira, bienvenida sea la enfermedad si me ha avisado de que estoy sufriendo. Está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Luego estarían las enfermedades congénitas o kármicas, que ya hemos comentado que están relacionadas con los actos de otras vidas. Son pruebas que se eligen antes de nacer, con el objetivo sobre todo de aprender a sensibilizarnos a través de vivir en carne propia un sufrimiento que nosotros hemos causado a los demás. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad nos ayuda a adquirir un mayor grado de sensibilidad respecto a nuestros sentimientos y respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. O sea, que no pretende castigarnos, sino ser una herramienta de evolución. Si esto lo tomáramos en cuenta, enfrentaríamos las enfermedades con mucha mayor entereza. En realidad, podríamos enfrentar cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Lo único que muere es el cuerpo. Y cuando eso ocurre, el espíritu regresa a la vida en el plano espiritual, que es su verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Guerras, el hambre, las injusticias, las desigualdades, los abusos, la violencia, todo eso está causado por el egoísmo del ser humano. Y hasta que el egoísmo no vaya menos, no mengüe y sea sustituido por el amor, todo esto seguirá pasando. Porque igual que la suma del egoísmo de cada persona puede transformar el mundo en un auténtico infierno, como vivimos ahora, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior hacia el exterior, del egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Y ya para acabar la charla, hacerlo con una frase de un sabio muy antiguo, Antulio. Muchos pensarán que es imposible que 10.500 años antes de Cristo hubiera alguien tan sabio. Todo el mundo piensa pues lo que nos han contado, ¿no? Que estamos en el Neolítico y estamos todavía ahí picando los metales y poco más, y haciendo un poco de agricultura y ganadería, pero había más cosas. Y en esa época encarnó un sabio muy antiguo, como digo, Antulio, que dijo esto: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Y eso resume bastante bien el mensaje que os quería transmitir. Quan una persona diu que ve a aquest món per purificar una malaltia a través de la conducta anterior, a través d'una malaltia genètica, llavors condiciona a la seva família també, els pares i els germans, els tria també. Se m'ha obert una pregunta amb això, costa d'entendre-ho. Sí, és una prova comuna. És a dir, no només tria la persona que va passar la prova de la malaltia, sinó que també la família ho sap. Els pares trien tindre un fill o una filla amb aquesta malaltia i és una prova comuna que està pactada abans de néixer. Sé que és complicat d'entendre, però hi ha un llibre
que es diu Sembrando y Recogiendo, de Ramatís. És un llibre mediúmnic que conta històries de tipus kàrmic, no? De persones que tenen unes vides que aparentment semblen molt tràgiques, no? I com que les persones aquestes tenen molt mala sort perquè es passen coses molt fortes. I després de contar esta vida, te conten les anteriors per les quals o que condicionen el per què ha passat això en esta vida. I quan t'enteres de lo que ha passat en les altres, t'adones compte que encara li ha passat poc, no? Que han picat casos molt impactants, vull dir que és un llibre que no és lo habitual, no? Però han triat uns casos molt particulars per entendre què pot aprendre un d'aquest tipus de proves, perquè això és el que la majoria de gent no acaba d'entendre, no? És un llibre molt il·lustratiu, se pot buscar per internet, Sembrando y Recogiendo, crec que està en PDF i per a entendre el significat d'aquestes proves serveix prou. Ja res. Gràcies per la conferència, m'ha agradat molt. I volia preguntar, amb el pas del conflicte que es transforma en enfermetat i demés, és que estava estudiant aquest tema, també he sentit que hi ha un temps que fins que tu et descanses i després surt l'enfermetat. Llavors, clar, aquí pels terapeutes és molt difícil perquè la persona tampoc sap i no sé tampoc què penses al respecte. Diguem que totes les malalties tindrien aquestes dues etapes, fase de conflicte actiu i fase de recuperació. I és cert que moltes vegades la fase de conflicte actiu ha passat asimptomàtica, aparentment ja n'hi havia alguna alteració però no s'havia diagnosticat i com en la fase de solució normalment apareixen les inflamacions porten dolor i a part moltes vegades se veuen, no? És quan ahir se detecten algunes malalties. Però si entens que això forma part de la fase de recuperació i que és temporal, les enfoques d'una manera diferent, no? Perquè diguem que moltes vegades, des del punt de vista de la medicina tradicional, quan hi ha una inflamació, l'objectiu és eliminar-la a tota costa, no? Per a sempre. Des del punt de vista d'esta medicina és controlar-la per a que no sigui excessiva, però no interrompir el procés, perquè per a que acabe, per a que no dure molt de temps, has de deixar que acabe. I si l'interrompixes, s'allarga. Per això l'enfoc és diferent, no? Per això n'hi ha que saber també detectar si una malaltia està en fase de conflicte actiu o en fase de curació, perquè la forma de procedir és diferent. En la fase de conflicte actiu n'hi ha que resoldre un conflicte. En la de solució el conflicte està resolt, per tant hi ha que atendre la recuperació i els problemes que poden aparèixer en aquesta fase. Bona tarda. En primer lloc, us donem les gràcies per la conferència, que ha sigut molt positiva. Llavors, comentar, les persones que tenen síndrome de Down, això a què ho podríem, quina fos la causa? Això tindria que veure en el comportament d'altres vides, però no te podria dir que hi ha una causa concreta particular. Tindríem que conèixer el passat d'aquest esperit per a... Sí, però el que espera de la condició de síndrome de Down és moltes vegades despertar una sensibilitat que no ha despertat quan ha vingut, diguem, en condicions normals, no? Perquè aquesta condició, en certa manera, ajuda moltes vegades a despertar la sensibilitat. Sí. És una prova comuna, És una prova per al que porta el síndrome i és una prova per a tota la família, els pares, sobretot. Res. Nos ha hablado, doctor, de la hipnosis regresiva. Y no es un tema cualquiera, porque hay mucho aficionado por ahí haciendo hipnosis regresiva con consecuencias a veces no del todo ortodoxas. Entonces, su recomendación, si alguien se ha quedado con esta idea, su recomendación sería psiquiatra, psicólogo o ¿cómo identificamos a quién nos puede llevar a ese estado de conciencia? Yo creo que eso es muy complicado, ¿no? Yo creo que
tiene que haber una conexión con esa persona, que tú notes que está bien preparada, que puedes confiar en ella, y eso, digamos que hasta que no la conoces es difícil saberlo, ¿no? Entonces no puedo dar una recomendación general, simplemente que tú te asesores bien y conozcas a esa persona y a ver qué te transmite, ¿no? Y según lo que te transmita, también quiero un poco matizar que hay gente que va con una expectativa hecha de lo que puede recordar a través de la hipnosis regresiva, ¿no? Que como que es una cosa a la carta, ¿no? Como que, dime, o voy a recordar, quiero recordar tal vida, de tal año a tal año o tal cosa, y eso no es así. Normalmente, si recuerdas, que eso no es fácil, si recuerdas, generalmente recuerdas aquello que puede ser beneficioso para tu evolución en esta vida, y poco más de eso. Hay gente que tiene facilidad, hay gente que no, luego hay gente que fantasea y se lo cree, hay muchas cosas, entonces hay que saber cuáles son los límites, pero yo creo que en general, no solo para temas de otras vidas, sino también para cosas de esta vida, es una terapia muy, muy útil. Pero también es cierto que, claro, hay que conocerla para hacer buen uso de ella, y sobre todo, para mí tiene que haber una buena intención, ¿no? Porque aparte del conocimiento está la buena o la mala intención. Yo creo que es peor alguien que conoce mucho pero es malintencionado que uno que es bien intencionado y todavía es inexperto, ¿no? Serviría para las fobias de origen desconocido. Sí, yo creo que es una de las mejores aplicaciones, ¿no? Tanto para fobias como para adicciones. Ahí hay creo que es una gran herramienta. La fobia, ¿es de esta vida, es de otra? Habría que verlo, ¿no? Habría que ver de dónde viene. A veces es de la infancia y hay veces que viene de otras vidas. La verdad es que las terapias regresivas, las primeras veces que encontraron cosas de otras vidas, no había una pretensión de recordar otra vida, porque los propios terapeutas no creían en la reencarnación. Sin embargo, salió eso, porque había personas que arrastraban fobias o miedos de otras vidas, y a pedirle a la persona que volviera al momento en el que se inició esa fobia o ese miedo, contaba un suceso de la vida anterior. Y es ahí cuando algunos terapeutas descubrieron que había personas que recordaban otras vidas.